Me voy a centrar sobre todo en dos puntos. Me estoy refiriendo al problema sobre el carácter avalorativo que propone el positivismo jurídico sobre el derecho. Y en segundo lugar, sobre todo el problema de la obediencia al derecho, sobre el problema de las fuentes sociales, es decir, todo el problema que hace referencia al origen y la legitimidad del derecho. Entonces, digamos que serían dos aspectos que voy a enfatizar y lo voy a hacer en un ejercicio de lectura compartida, es decir, vamos a dirigirnos a unos fragmentos del texto en los que trata específicamente sobre Pedro Serna y los comentamos para que desarrollemos un poco esos puntos. Pero antes de pasar a eso, también vuelvo, e insisto, en la intencionalidad de Pedro Serna en cuanto a la lectura. Este texto en general se plantea la imposibilidad de seguir insistiendo en la cientificidad del derecho. Porque aquí Pedro Serna no está diciendo el positivismo legalista, ni el positivismo formal, el positivismo empírico. Es decir, no está discriminando cuál tipo de positivismo, está diciendo el positivismo en general, como proyecto científico del derecho, es un proyecto fracasado y va entonces a apuntar sus fuerzas teóricas, deben entonces es ir a otro lugar, es empezar a explorar otras posibilidades frente al derecho que ya no sean estas de una propuesta de cientificar el derecho. Y esas posibilidades del derecho pues se encuentran, como lo hemos dicho, en lo que se denominan teorías de la argumentación jurídica y la hermenéutica jurídica. Es una alternativa de pensar otra racionalidad al derecho que ya no la racionalidad científica. Que esto resulta muy interesante porque nuestras escuelas de derecho, que tienden a ser a veces muy dogmáticas y en muchos sentidos anacrónicas a los debates contemporáneos de la filosofía del derecho, mucha gente todavía sigue enfrascada en discusiones de escuelas cuando eso ya, digamos, para los autores contemporáneos, eso ya de alguna manera está superado, o sea, de alguna manera ya son debates eh, sin sentido, estériles y anacrónicos. Entonces, no sé, por ejemplo, y suele ocurrir mucho en nuestro contexto, que todavía le es relevante para muchos afirmar el positivismo, y todavía muchos están todavía metidos en ese proyecto de cientificación del derecho, pero un proyecto que para, digamos, el debate contemporáneo ya resulta, digamos, absurdo. El caso es que para este autor específicamente, pues ya ese camino del positivismo es un camino ya fallido, un camino que no tiene sentido recorrerlo y que por lo tanto hay que buscar alternativas frente al positivismo. Alternativas que para él son las teorías de la argumentación jurídica, la hermenéutica, porque como él y otros autores no va a renunciar a una fundamentación racional del derecho. O sea, las teorías de la argumentación y las teorías y la hermenéutica jurídica todavía, digamos, proponen un proyecto racional del derecho, proponen una racionalidad que le sea propia al derecho, que podríamos denominarlas como una racionalidad hermenéutica, una racionalidad argumentativa, una racionalidad de consensos, una racionalidad dialógica, una racionalidad que puede traducir en términos políticos como una racionalidad democrática. Entonces, digamos que este y como otros autores, y eso es de alguna manera lo que está impregnado este texto, es que él inicia mostrando ese agotamiento de la propuesta positivista y del cientificismo propio de ese proyecto positivista, de su fracaso, de la encerrona que tiene, y por lo tanto mostrar que hay otras alternativas sin abandonar esa pretensión de racionalidad. Ahora, lo que pasa es que aquí hay que entender que no hay un solo tipo de racionalidad. En este caso, lo que se está abandonando es una racionalidad científica, una racionalidad positivista, una racionalidad, ya sea el positivismo formal o el positivismo empírico, un positivismo basado en hechos, un positivismo
basado en condiciones formales, relaciones lógicas, por ejemplo, para apuntar entonces a una racionalidad que es la que se denomina la racionalidad práctica y que tiene, digamos, esos dos, digamos, propuestas, una racionalidad argumentativa, una racionalidad hermenéutica, y que las dos tienen algo en común y que es una racionalidad dialógica, es decir, una construcción conjunta de la razón. Como le dice Cornelius Castoriadis, el tejer conjuntamente la razón. A partir del ejercicio dialógico, a partir de la confrontación y del reconocimiento de la diferencia con el otro, construir una razón conjunta. Y después que denominamos en términos políticos como una racionalidad democrática. Esa es la apuesta que están para muchos autores. Hay otros autores que ya no creen en la posibilidad de esa racionalidad, que ya renuncian a la posibilidad de esa racionalidad práctica y que plantean que en últimas el derecho es un ejercicio de poder y por lo tanto es arbitrario. El fundamento del derecho no descansa en un fundamento racional, ni es posible construirlo, sino que más bien en apariencia se presenta como racional, pero en el fondo es el ejercicio y la manifestación de una voluntad de poder. Es decir, se impone ahora el enfoque político, que eso es sobre todo lo que van a apuntar lo que se denominan las teorías críticas, ¿sí? Las perspectivas jurídicas neomarxistas también parten de ese enfoque político en la que entienden que el derecho más bien es un aparato ideológico, es un aparato de poder, o en términos ya tradicionales y clásicos del marxismo, un aparato en el que se reproducen las relaciones de clase o se reproducen las relaciones de dominación. Bueno, eso sería un comentario en términos muy generales en relación con el texto. Y eso, por lo tanto, ahí uno entiende por qué Pedro Serna inicia una primera parte del texto que tiene un carácter descriptivo, ¿sí? Que es ese capítulo sobre el positivismo jurídico como tradición, o sea, quiere dar cuenta o proponernos una caracterización del positivismo jurídico que a su vez implica un problema, porque es complejo caracterizar el positivismo jurídico, porque hay una variedad digamos, de positivistas, o como lo dice en términos también de Bobbio, uno podría plantear al menos tres actitudes de lo que consideramos como un positivismo, y además también una caracterización que también resulta compleja, nomás pensando en las tesis que podría afirmarse a partir del positivismo. Y una segunda parte del texto crítica, que ya lo que hace es Pedro Serna, es plantear las debilidades de ese proyecto positivista y mostrar la encerrona que tiene el afirmar el positivismo, es decir, las paradojas y contradicciones insuperables que hay a la hora de uno afirmar una ciencia del derecho o un proyecto científico del derecho como lo quiere el positivismo como tal. Si uno estructura entonces el texto en la parte expositiva, descriptiva, esa primera parte sobre el agotamiento del positivismo jurídico, lo que va a hacer Pedro Cernas en un primer lugar, plantear que él entiende el positivismo como una tradición, en el sentido en que la tradición permite ver al positivismo de una manera más compleja, amplia, más comprensiva, entendiendo que hay distintas formas de positivismo, hay distintos modos de afirmar el positivismo, se adentra en el problema que se plantea desde Bobbio de las tres actitudes de lo que consideramos como positivistas, que ahorita si quieren las mencionamos, y después, desde el mismo Bobbio, digamos, el autor de cabecera con el que trabaja Pedro Serna para hacer esta caracterización, es Norberto Bobbio, que tiene una razón de ser fuerte, ¿no? Porque si ustedes ven uno de los representantes, un autor emblemático del positivismo, pues es Norberto Bobbio. Y ahí hay una doble intención de Pedro Serna, y es que en la medida, él no va a utilizar un autor periférico del positivismo para después, para reconstruir el positivismo y después criticarlo, sino que utiliza un autor representativo del positivismo para con él mismo ver las deficiencias que se plantea el positivismo. O sea, no utiliza un autor de segundo orden, sino podría decirse de primer orden para mostrar que en ese
En esa misma caracterización hay unos problemas muy hondos en el positivismo. Entonces, a partir de Bobbio, se plantea en que se entiende como positivismo básicamente tres cosas. La primera, lo que se denomina el positivismo con una aproximación epistemológica no valorativa. En segundo lugar, el positivismo es una teoría del derecho que a partir de esa consideración como teoría del derecho se plantea una caracterización, o como él dice, esta teoría comprende básicamente seis afirmaciones o seis tesis, porque una tesis es eso, una afirmación. Entonces, la tesis de coactiva, o más general la tesis de las fuentes sociales, que yo les diría que es digamos, una de las tesis más relevantes en torno al positivismo, además del carácter valorativo del derecho. B, la teoría imperativa de la norma jurídica. C, la tesis legalista. D, bueno, y ahí también entra la unidad del derecho. C, la tesis de la plenitud del ordenamiento jurídico. E, la tesis de la coherencia del ordenamiento jurídico. F, la tesis de la aplicación mecanicista o logicista de las normas. Y con esta, y bueno, y uno podría agregar una que estaría ahí entre esto y lo que denomina después el derecho como ideología, perdón, el positivismo jurídico como ideología sobre el derecho, que es la tesis de la obediencia. Pero que si ustedes se dan cuenta, eso es lo que yo quiero hablar ahorita, la tesis de las fuentes sociales o tesis coactiva y la tesis de la obediencia refieren al mismo problema que es la legitimidad. ¿Sí? Después lo miraremos. O sea, ahí pues que es tan central eso, porque ahí se traduce en un problema sobre legitimidad del derecho. Después, entonces, decimos, a partir de Norberto Bobbio, nos dice el derecho es el positivismo jurídico son básicamente tres cosas: una aproximación epistemológica valorativa, una teoría del derecho que afirma seis tesis básicas, y por último, una ideología sobre el derecho. Y que bueno, ahí también se introduce la cuestión de la tesis de la obediencia, positivismo que como ideología sostiene, por tanto, la tesis de la obediencia. Terminada esa primera parte, que es la descriptiva, pasa a la segunda parte, que es la crítica. En esta parte crítica uno podría al menos sintetizar tres puntos claves. Primer punto clave es el problema que él plantea sobre el positivismo, y es que el positivismo sustituye o hace una operación en la cual sustituye una ideología por otra. En últimas, lo que está diciendo Pedro Serna es que el positivismo es ideológico, como lo es todo. O sea, en absolutamente todo tiene una carga ideológica. Hasta las ciencias más rigurosas, pues son una construcción cultural, una construcción histórica del hombre y por lo tanto también una construcción que tiene una carga ideológica y política. O sea, el derecho, como la ciencia, son productos culturales y por lo tanto históricos y por lo tanto ideológicos. Entonces, la primera en esto que se llama debilidades de la teoría jurídica del positivismo es eso que llamamos la sustitución de una ideología por otro, que lo hace además de manera solapada, ¿no? Y cuando solapada es que lo esconde o por lo menos no lo explicita o no lo reconoce en muchos casos, sino que parte de una concepción ideológica, pero la hace ver como una ideológica. Es decir, está partiendo de una valoración moral o una valoración política, pero diciendo que no hay valoraciones en esa ciencia. El segundo punto, que tiene que ver directamente con este primero, es que el positivismo evita los problemas sobre la legitimidad. O sea, toda discusión que trate sobre la legitimidad tiende a evadirla. Y la razón fundamental es que todo problema sobre la legitimidad, que en últimas es el problema sobre la obediencia, y en últimas es el problema sobre las fuentes sociales, y en últimas es el problema sobre el origen del derecho, pues recae en un problema de carácter político. Entonces, si uno le pregunta por qué se legitima el derecho de determinada forma o como de determinado orden, pues entonces tendrían que entrar en una discusión de carácter político que no podrían sostenerla porque se supone que en tanto ciencia no puede discutir en esos términos por un narrativo. Pero el problema es que se afirman una legitimidad sobre el derecho. Pero pongamos por caso en Kelsen, cuando en dinámica jurídica plantea que el derecho es
es un sistema de normas. Ya a partir de esa concepción del derecho, ahí ya se, de alguna manera, está iniciando unos presupuestos en los que está legitimando un determinado tipo de derecho y que parece que no hay una discusión de por qué el derecho tendría que ser eso y no puede ser otra cosa. Y el tercero es, y tiene que ver directamente con este segundo, o sea, cada uno tiene que ver uno con el otro, es que existe un concepto previo del derecho. El derecho en cuanto lo que es, ya sea formal o empíricamente, al hacer esa distinción entre ser y deber ser, ya está planteando una distinción que tiene que, eh, así sea de manera implícita, eh, plantearse una valoración de qué es el derecho, ¿sí? O de qué debe ser el derecho. Y eso ya no adentra en una discusión sobre juicios de valor, cosa que no se puede permitir una noción positivista del derecho porque supone que es avalorativa en términos morales, en términos políticos. Esos serían puntos, bueno, que todos se sintetizan entonces en lo que Pedro Serna llama como la operación ideológica del positivismo jurídico. La definición científica del derecho resulta dependiente de previas tomas de postura no sometidas a discusión, presentadas como fruto de la aspiración de pureza, ¿sí? Se presentan como resultado producto de un ejercicio científico avalorativo, pero en el fondo se tratan de operaciones ideológicas, de productos ideológicos, de tensiones y relaciones de poder. Ahora, sobre la lectura, yo como les dije, quisiera es centrarme o hacer el ejercicio más que todo de explicitar unos apartados del texto para que los tengan muy en cuenta y que me parecen contundentes de Pedro Serna. El primero, Pedro Serna va a decir lo siguiente. Y es posible inferir que en muchos casos se es positivista, es decir, se recurre a una concepción científica del derecho por razones morales. Y este es uno de los puntos fundamentales. Es que, a ver, como que se ha vendido de manera muy eficiente una imagen apolítica, una imagen amoral, una imagen neutral, imparcial, aséptica del positivismo. Y esto no solamente en el derecho, sino en todas las ciencias, en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la economía, en el ámbito hasta de las matemáticas, la física, etcétera, de que las ciencias, digamos, tienen un carácter de pureza, así como que están de alguna manera abandonadas de toda consideración política o de elementos de carácter político o morales. Pero pues esto, digamos, de un tiempo para acá, unas décadas para acá, sobre todo los años 50 y 60, con la aparición de muchas teorías críticas en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, pues esa concepción, esa aspiración de pureza de las ciencias ha venido en desuso y en descrédito, y pues la ciencia, como cualquier otra aspiración y comprensión humana, está plagada de elementos ideológicos, elementos políticos e intereses de todo tipo. Piensen nomás, la ciencia occidental, pues es occidental, está condicionada a un momento histórico, a unas condiciones sociales y económicas muy específicas. La misma ciencia es entendida ya como otro discurso y en tanto discurso, pues lo que está es proponiendo un modo de ver la realidad. Es una comprensión de la realidad y que creerla como la única forma de comprendernos en el mundo y de interpretar el mundo, pues resulta tremendamente violento y sobre todo para muchas culturas o muchas concepciones en las que tienen otros modos de comprensión de la realidad y que podrían ser igualmente válidos. Entonces, lo que quiero decir es esa, esa aspiración de prueba, ese carácter aséptico, esa supuesta neutralidad de las ciencias, pues ya, digamos, está muy discutida y se entiende que hay una construcción, hay un discurso, es histórica, responde a intereses, está en una relación, es otro campo de poder, digamos, en términos de Pierre Bourdieu, hay otro campo de poder,
hay una producción de un sujeto de conocimiento, diciéndolo en términos de Foucault, etcétera, que hacen que en últimas esa idealidad de la ciencia como apolítica, esa idealidad de la ciencia como neutral, pues se viene abajo. Razones que vienen proporcionadas por una tradición. Pero si esto acontece a la par que se rechaza la dimensión ideológica del positivismo jurídico, donde estamos realmente es ante la sustitución de una ideología que abiertamente se presenta como tal por otra que comparece revestida de ropajes científicos. Es decir, y lo que más se le critica al positivismo jurídico, por lo menos del siglo XX, comienzos del siglo XX, es que se propone, primero, critica a las otras posturas, a las otras concepciones, a las otras perspectivas, las otras propuestas sobre el derecho, las critica por ser valorativas, por ser valorativas, tener contenidos morales, políticos, etcétera, y afirma que la suya sí es una perspectiva válida en tanto que es puramente científica y que por lo tanto no es ideológica. Pero lo que está diciendo acá Pedro Serna es que es tan ideológica como las otras, pero lo criticable de ella es que se hace querer pasar como si no tuviera ese carácter ni ideológico ni valorativo, porque se disfraza a partir de sus ropajes científicos, ¿sí? Se solapa a partir de sus ropajes científicos. Ese sería un punto. Aquí quiero hacer una aclaración. Lo que estaba yo hablando ahorita, la ciencia como discurso, la ciencia como producto cultural, etcétera, y por lo tanto como ideológica, esto no lo trata Pedro Serna, ¿no? Esto lo está diciendo desde las escuelas críticas. Pedro Serna no está inserto en esa perspectiva crítica. Eh, por lo tanto, la crítica de Pedro Serna es más moderada, ¿no? Él más bien no está diciendo que la ciencia en sí mismo es un discurso ideológico y político, es una construcción política también, sino que está diciendo simplemente es que puede ser utilizada o puede ser instrumentalizada políticamente. Digamos que Pedro Serna sí es más conservador en esa postura, más cercano a Kelsen, ¿no? Recuerden que Kelsen, una de las grandes críticas que hacía era esa, ¿no? Era intentar hacer que la ciencia no le sea servil a las ideologías políticas. Más adelante en el texto, dice Pedro Serna, el positivismo como teoría científica no afirma ni niega, dirá Kelsen, el deber de obediencia al derecho. Cualquier referencia al problema de la legitimación del orden jurídico cae fuera de la competencia de la disciplina científica, pero no es tan cierto, ¿sí? Resulta que sí termina siendo en últimas afirmada una condición de legitimidad, pero lo que pasa es que la afirma como algo supuesto y ya dado y no lo pone en discusión, no lo pone a entrar en el debate como si, por ejemplo, lo podrían hacer las teorías críticas. Más adelante, otro fragmento del texto dice, esta última tesis, la de la obediencia, que constituye el núcleo del pensamiento positivista, o sea, lo paradójico, resulta siendo el núcleo del pensamiento positivista, pero es lo que el positivista no discute, es lo que el positivista lo asume casi como un dogma, como algo irrefutable, cuando ahí está el punto de la discusión. ¿Por qué no lo discute? Porque al entrar a discutir un problema sobre la obediencia al derecho, lo va a llevar a una discusión sobre la legitimidad, porque todo problema sobre obediencia nos lleva a preguntarnos sobre la legitimidad. ¿Por qué yo tengo que obedecer a una autoridad? ¿Por qué yo tengo que obedecer al padre o tengo que obedecer al Estado? ¿Por qué tengo que obedecer la ley? Pues eso me tiene que dar un problema sobre la justificación del poder, problema sobre la legitimidad. Y ese problema, pues necesariamente se tiene que resolver en términos valorativos, o sea, es un problema político. Y eso parece que el positivismo no lo entra a discutir. Entonces dice, precisamente, todo el problema del positivismo descansa, el núcleo de pensamiento positivista descansa en esta tesis sobre las fuentes sociales, sobre la obediencia. No es una tesis autónoma ni científica. O sea, lo que la base el positivismo no es científico, pero lo hacen parecer como producto científico. Y lo hacen parecer como producto científico porque se supone que lo científico es neutral, pero no es cierto.
ni es producto científico, porque no hay razones científicas para uno decir por qué obedece o uno tiene una preferencia política u otra. Es como yo acá entré a discutir científicamente por qué debemos ser conservadores o liberales, por qué republicanos o demócratas, por qué me gusta el color rojo o el azul. Pues ese es el ámbito de las valoraciones. Pero parece que el positivismo, ante eso, que es el problema de la obediencia en últimas, el problema de la legitimidad, parece que parte desde ese supuesto sin entrarlo en discusión. O sea, aquí en el fondo, o sea, y esto tiene que ver con las teorías de argumentación jurídica y la hermenéutica jurídica. Primero, el problema es si puede existir una racionalidad científica que resuelva problemas sobre legitimidad, o sea, problemas políticos. Pero segundo, existe una racionalidad también que pueda dar cuenta de eso. Y ese problema de las teorías de la argumentación y la hermenéutica jurídica, precisamente. Las teorías de la argumentación quieren buscar una racionalidad para resolver problemas prácticos, es decir, resolver problemas morales y resolver problemas políticos. Esa es la propuesta de la teoría de la argumentación. Ahora, que lo logre es otra cosa, pero ahí está. O sea, hay una posibilidad de razonar sobre valores, lo que se está preguntando. Dice, aquí radica el punto central de esta reflexión. Se pretende aquí mostrar claramente la afinidad interna de las tesis de las fuentes sociales respecto de las tesis ideológicas, ya sea la tesis de la obediencia o cualquier otra que cumpla su función. Y es que aquí aparece un problema tremendo, y que lo acabamos de decir con Pedro Serna. La base, donde descansa la base del positivismo jurídico, la tesis fuerte del positivismo jurídico, su tesis sobre la obediencia, su tesis sobre las fuentes sociales, que al mismo tiempo no pueden fundamentar científicamente porque no hay una racionalidad científica que demuestre o verifique eso, o que exista una posibilidad contundente de zanjar ese problema, porque eso es un problema sobre valoración y es un problema político. Entonces, la base es esa, pero el problema, como no lo puede subjustificar científicamente, pues entonces tienen que admitir, por lo tanto, que eso tiene una base valorativa e ideológica. Y si admiten eso, pues la base del positivismo pues es vacía. Es algo parecido que lo que pasa con Kelsen, con las normas fundamentales básicas. ¿Sí? Queremos montar un proyecto científico del derecho. El proyecto científico del derecho descansa en última sobre las fuentes sociales y el problema de la obediencia, pero a la hora de entrar a eso no hay manera de justificarlo científicamente porque es un problema político. Y eso lleva a la negación del positivismo mismo, porque la base de la que se estructura ese modelo de ciencia del derecho tiene una base política. Y lo dice ahí seguido Pedro Serna, porque puede afirmarse que la tesis de las fuentes sociales constituye la afirmación básica del positivismo jurídico. A mi juicio, esto resulta obvio con respecto a las restantes tesis del positivismo como teoría, porque todas ellas la presuponen, aunque no deriven de ella de modo necesario. Y si todas la presuponen y no podemos fundamentar la tesis de la obediencia, pues al mismo tiempo todas ellas se vienen como un castillo de naipes. Lo mismo que ocurría con el modelo de Kelsen, se ve aquí y se reproduce de manera más generalizada con el positivismo general. Ese sería entonces otro de los aspectos aquí que quería enfatizar en la lectura. Otro que aparece más adelante, dice Pedro Serna, en efecto, señalar que el derecho que es y el derecho que debería ser no coinciden y que la moralidad o la inmoralidad no forman parte de la definición del derecho, solo puede hacerse si se cuenta, aunque sea tácita e inconfesadamente, un concepto previo del derecho como el proporcionado por las tesis de las fuentes sociales, que ya sabemos que tampoco tiene una base científica, desde un concepto del derecho que permite identificar y describir un determinado conjunto normativo como el derecho que es. O sea, para que ustedes puedan decir que el derecho es eso, deben decir que el derecho no es otra cosa. Y para usted afirmar que propone cómo debería ser el derecho en cuanto a ciencia, pues tiene que hacer un juicio de valor, es decir, recaen en lo que no quiere afirmarse nuevamente. Y lo peor de todo, partiendo de un concepto previo del derecho que no ponen en discusión, que no se, que si quieren discutirlo científicamente, lo que sea, que de todas maneras va a ser imposible porque no hay herramienta científica, una herramienta científica que permita respuestas a esa discusión, porque es una discusión sobre valoraciones. ¿Cuál es el derecho que debe ser? ¿Cuál es el derecho que es? ¿Cuál es el derecho que no es?
¿sí? Pues eso nos lleva a un problema valorativo, un problema político en últimas. El afirmar cuál es el derecho que es y cuál es el derecho que no es, cuál es el derecho que debería ser, cuál es el derecho que no debe ser. Por último, ya para terminar, la definición del derecho puede acoger solo algunos de los elementos que ofrece la experiencia y excluye otros por no considerarlos objeto de tratamiento científico. Este proceder no resulta fácilmente legitimable desde postulados puramente empiristas. Es decir, partir de una definición del derecho ya nos está ubicando entre una concepción filosófica, política, ideológica, cultural, histórica, y el hecho de hacer eso ya está marginando otras opciones del derecho, lo que no, eso no es normal, porque normalmente va a haber gente que tiene opiniones distintas y concepciones distintas del derecho. Eso es lo más normal que pueda ocurrir, por intereses, por lo que sea. El problema es que el positivismo parte de esa definición del derecho haciéndola suponer como una definición producto de el carácter de pureza de esa ciencia, o sea, que no tiene esas connotaciones ni ideológicas ni históricas, cuando no lo es. O sea, ahí hay un posicionamiento ante el mundo, por lo tanto, en tanto posicionamiento, pues es político. Y por último, dicho de otro modo, el positivismo normativista establece la prevalencia del principio de cientificidad sobre el principio de realidad, de apertura a lo real. El precio a pagar por la pureza, por la cientificidad, o sea, el anteponer el principio de cientificidad por el principio de realidad, es precisamente el distanciamiento relativo entre las disciplinas científicas del derecho y el derecho tal y como se da en la realidad. Esta es una de las críticas fuertes del positivismo como una perspectiva descolocada de las dinámicas propias del derecho. O sea, al querer coherentizar teóricamente y filosóficamente su proyecto de científico, el derecho, que es algo así es lo que le critican los sociólogos, le critican los marxistas, por ejemplo, a Kelsen, eh, al intentar coherentizar ese proyecto formal del derecho como ciencia, pues obliga a que desconozca el principio de realidad, que es el derecho, que el derecho es fragmentario, que el derecho es contradictorio, que el derecho es político, que el derecho es histórico, que el derecho es irracional, pero al mismo tiempo puede tener elementos racionales, que el derecho es cultural, que el derecho es, etcétera, etcétera. Al desconocer eso y querer de manera así terca, empecinarse en imponer ese principio de cientificidad, pues lo que está haciendo es no reconocer el mundo de la vida, es de alguna manera vivir en una idealidad de un derecho que no existe. Ahora bien, la decisión de reflejar científicamente un objeto a costa de formar su imagen, reflejar científicamente un objeto a una costa de formar su imagen, no puede ser sino una decisión voluntaria, mejor aún voluntarista. Y ahí lo lleva, además de todo, lo lleva al terreno